Bueno, ¿están ahí? Vamos que ya queda poquito. A ver. Vamos a continuar. Bueno, este ejercicio que hicimos entre todos, ahí en el apunte está resuelto, más prolijo, ¿no? Ven que les explico, para encontrar los números derivamos, encontramos las soluciones, y acá fíjense, yo no hice una tabla, hice una línea, como si fuese la recta real, y ahí anoté los valores, las flechitas donde la función crece y decrece, y las derivadas. Y en vez de escribir los intervalos, puse acá abajo, x varía entre 0 y 2pi sobre 3, entre 2pi sobre 3 y 4pi sobre 3. O sea, hay muchas maneras de hacer el esquema que te ayuda después a escribir las soluciones, pero tenés que escribirlas, ¿no? Después tenés que decir, no es que con el dibujito solo ya está. Tenés que decir dónde es creciente y decreciente y dónde tenés los extremos, ¿sí? Y después, acá hice el dibujito, y después la pregunta, ¿cómo encontramos los absolutos en el intervalo cerrado? Y acá estaría la explicación que dijimos en forma oral, que hay que hallar los valores de las imágenes de los extremos y ver cuál es el más grande. Entonces acá yo calculé todas las imágenes, las comparé, y antes de hacer el dibujo ya me di cuenta cuál era el mínimo absoluto y cuál era el máximo. Y ahí se ven en el gráfico, ¿sí? Esto es lo que habíamos hecho, que por supuesto está más prolijito para que lo tienen en el PDF, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos teoremas relativos a funciones derivables. El teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice, si una función es continua en un intervalo cerrado, derivable, en un intervalo abierto, y se cumple que la imagen en los extremos es igual, entonces existe un punto interior al intervalo donde se anula la derivada de la función. Bien, ¿cuál es entonces la hipótesis y cuál es la tesis del teorema? Para que lo entendamos. En la hipótesis tengo estas condiciones. Que la función es continua en un cerrado y derivable en el abierto. Van a ver que todos los teoremas que vamos a ver, que están relacionados con funciones derivables, tienen siempre estas dos condiciones en la hipótesis, que tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Y además Rolle nos da esta otra condición, que la imagen en los extremos de la función tienen que ser iguales. Y la tesis dice que entonces existe un punto interior al intervalo donde la derivada se anula. Este teorema es bastante intuitivo. Si ustedes miran, la demostración dice que por el segundo teorema de Weierstrass, que lo vieron cuando vieron teoremas relativos a funciones continuas, toda función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo y un mínimo. Eso lo vimos en teoremas relativos a funciones continuas. ¿Sí? ¿Y qué casos tenemos? Bueno, primer caso, ¿qué pasa si la función es constante? Si el máximo y el mínimo coinciden. Por ejemplo, esta. Fíjate, si la función es constante y el máximo y el mínimo coinciden, entonces cualquier x que yo tome del intervalo va a tener la derivada nula. O sea que se cumple el teorema. La derivada vale 0 para cualquier x del intervalo, ¿sí? Entonces el teorema de Rolle en este caso se cumpliría para cualquier x. Sería como el primer caso, ¿se entiende? El máximo y el mínimo coinciden, entonces todos los puntos interiores verifican el teorema. ¿Qué pasa si el máximo y el mínimo son distintos? Bueno, tengo tres opciones. Que el máximo sea igual a la imagen de A y a la imagen de B. A ver, fíjense este ejemplito que les dibujé acá. Tenemos la imagen de A está acá, la imagen de B está acá y coinciden con el máximo. Y acá tengo el mínimo.
Entonces, ¿qué pasa? Como el máximo se presenta en los extremos, tiene que haber un punto interior donde se encuentre el mínimo, porque la función es continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, si un extremo se presenta en un punto interior al intervalo, la función va a ser derivable en ese punto y obviamente la derivada va a valer 0, porque va a verificar el teorema de Fermat. ¿De acuerdo? El otro extremo tiene que ser un punto interior, el mínimo, entonces la derivada en este mínimo va a valer 0. Esa sería otra de las posibilidades del teorema. Y las dos veces o sea, inversa, al revés. Claro, la otra opción sería al revés, que el mínimo coincida con f de A y f de B. Entonces, si el mínimo, que es este punto y este punto, coincide con f de A y f de B, va a haber un punto interior donde va a estar el máximo. Y como la derivada tiene que valer 0 por el teorema de Fermat, si tiene un máximo relativo en un punto interior, bueno, ya tengo el punto donde la derivada vale 0. O sea que esta sería la otra opción. Y nos faltaría la última, la segunda opción C, que es cuando el máximo y el mínimo absoluto son puntos interiores del intervalo. Cuando el dibujito sería este. Entonces la imagen de A está acá y la de B está acá, son iguales. Eso dice el teorema de Rolle. Y tengo el máximo y el mínimo en otros puntos que no coinciden. Con este razonamiento, similar al que hicimos antes, va a haber por lo menos 2 puntos interiores donde la derivada valga 0. ¿Por qué? Y porque, mirá, si tiene un mínimo, un máximo que es interior, en este punto la derivada vale 0. Por el teorema de Fermat, si hay un máximo relativo, la derivada ahí vale 0. Y en este que tiene un mínimo relativo, también la derivada vale 0. Y no tengo más opciones. Como ya vimos todas las opciones posibles, y vimos que en todas las opciones tenemos teoremas que nos garantizan que la derivada vale 0, listo, ya se verifica la tesis y el teorema de Rolle está demostrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se interpreta este teorema en forma geométrica? Haciendo el dibujito. En uno de los casos, ¿no? Lo vamos a ver. Fíjense, la imagen de A y la de B son iguales. Acá puedo trazar siempre una cuerda horizontal entre las imágenes de A y de B que siempre van a coincidir porque es parte de la hipótesis del teorema. Por lo tanto, en el máximo o el mínimo o lo que tenga, el extremo que tenga la función, la recta tangente va a ser horizontal. Entonces, geométricamente, ¿qué puedo decir? Que si una función es continua en un cerrado y derivable en un abierto, y las imágenes en los extremos son iguales, va a existir un punto interior, al menos uno, ¿no? Ya vimos en las distintas opciones que también puede haber más de uno, pero existe al menos uno, tal que en ese punto la recta tangente, ¿cómo es? La recta tangente es Paralela a la horizontal. guarda. Paralela al eje. Al eje X o Perfecto. horizontal, como quieran ponerlo. Y la derivada de 0. Y la derivada, por supuesto, vale 0. Entonces, también podemos decir que la recta tangente es paralela a la cuerda que une los puntos f de A F de A y B, F de B. También es lo mismo. Van a ver que en algunos libros lo escriben así. La recta tangente es paralela a la cuerda. O simplemente que la recta tangente es horizontal. Esa sería la interpretación geométrica del teorema de Rolle, que es bastante obvia, ¿no? Bien, observaciones. Si alguna de las hipótesis del teorema no se cumple, el teorema no se puede aplicar. Eso no quiere decir que va a haber algún punto donde la derivada se anule. La derivada se puede anular igual. Lo que yo puedo decir es que el teorema no es aplicable si alguna de las hipótesis no se cumple. Por ejemplo, fíjense en estos dibujitos que yo les estoy poniendo acá. ¿Qué pasa en el dibujito este que dice que la función vale x si x pertenece al 0, 1, y que vale 0 si x es igual a 1? Y este es el dibujito, ¿ven? Igual a x si x vive entre 0 y 1 abierto, y 1 si x es igual a 1. Bueno, en esta función, en el intervalo 0, 1, no se cumple la continuidad. El teorema de Rolle pide que la función sea continua en el cerrado, ¿sí?
Y esta no es continua en el cerrado. Sí se cumple que las imágenes de 0 y de 1 son iguales, pero no es continua en el cerrado. Entonces, ¿qué puedo decir? Que no se puede aplicar rol en este caso. No verifica una de las hipótesis. Y no es derivable tampoco, ¿no? En el abierto sí es derivable. Te piden el abierto. En el 0,1 abierto, ahí sí es derivable. ¿Sí? Está bien. Te pide continuidad en el cerrado, que no es continua porque no es continua en 1, y derivabilidad en el abierto. En el abierto sí es derivable. ¿Y qué pasa acá? En esta, módulo de X. Suponete que la trabajo en el intervalo -1, 1. ¿Es continua en el cerrado? Sí. ¿Es derivable? No. No, no es derivable en 0, que hay un piquito acá. Sí cumple que las imágenes de -1 y 1 son iguales, pero no cumple la condición de derivabilidad. ¿Y eso quiere decir que no va a haber ningún punto donde la derivada valga 0? No, no sé. Lo que puedo decir es que el teorema de Rolle no es aplicable. ¿Por qué? Porque no se verifica alguna de las hipótesis. En este caso la derivabilidad, en este caso la continuidad. ¿Sí? Y además, podría ocurrir el caso que haya más de un punto que verifique el teorema. Nosotros podemos asegurar a través del teorema que existe al menos uno, pero puede haber 2, 3, 5, 10, 1000. ¿Sí? Eso lo vimos en algunos ejemplos. Por ejemplo, en el dibujito que habíamos hecho antes, acá hay 2 puntos. ¿Ven que lo verifica el teorema? Donde la derivada se anula. Bueno, ¿dónde podemos aplicar el teorema que acabamos de ver? ¿En qué situaciones? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde lo podemos aplicar. No sé si hacerlo, porque no sé si hoy vamos a tener mucho tiempo, pero bueno, voy a hacer rapidito. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Dice comprobar que la ecuación 2x² más 8x³ más 5x menos 6 igual 0 tiene una sola raíz real. ¿Cómo compruebo que tiene una sola raíz real? Bueno, a ver, ¿qué puedo aplicar ahí? ¿Qué aplicarían ustedes? Que factorizar Gauss para Ruffini. Ruffin. Bueno, pero ¿qué acabamos de ver recién? ¿Qué teorema vimos? De Rolle. De rol. Vimos el teorema de Rolle. ¿Sí o no? Sí. ¿Y no se puede aplicar acá el teorema de Rolle? ¿Sí o no? Y hay que ver los puntos. No lo queremos Habría que aplicar. ver un intervalo que cumpla la condición, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué intervalo podrían armar ustedes que cumpla la condición? A ver, yo pongo así, quiero aplicar Rolle. Quiero aplicar Rolle en un intervalo que verifique que las imágenes sean iguales. ¿Cuál puede ser el intervalo donde las imágenes sean iguales? ¿No podés usar los reales o tiene que ser un intervalo cerrado? ¿Cómo? ¿No podés usar todos los números reales o tiene que ser un intervalo cerrado? No, tiene que ser un intervalo cerrado. Ah. ¿Y entonces no podés agarrar cualquier intervalo? Bueno, tiene que verificar algunas condiciones, depende qué teorema use, qué condiciones quiero que verifique. A ver, primero, tengo esta ecuación. Me dicen que tiene una sola raíz real. Yo tengo un teorema que vimos primero de continuidad que me aclara que tiene raíces. Si cumple determinadas cosas, tiene al menos una raíz. ¿Cuál es el teorema que me asegura que tiene al menos una raíz? Que es un teorema de ¿De Bolzano? continuidad.
Bolzano, muy bien. Y después tengo que probar que es única. Tengo que probar que es única la raíz. Ahí sí voy a usar el teorema de Rolle para tratar de probar que esa raíz que yo encontré es única. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Primero, tengo que encontrar un intervalo, ¿no? El teorema de Bolzano dice que la función tiene que ser continua en un intervalo. Esta es continua en todos los reales, ¿por qué? ¿Por ser qué? Es un polinomio. Por Grado ser 5. polinómica, bien. Es continua en todos los reales por ser polinómica. Entonces lo es en un intervalo que tome fácil. A ver, un intervalo que tome fácil puede ser De 0 a 1. el 0,1, pero ¿por qué puede ser el 0,1? Porque, ¿qué me pide Bolzano? Que las imágenes cambie tengan de signo. distintos signos. La imagen de 0 es negativa y la de 1 es positiva. Entonces, en 0,1 es continua. La imagen de 0 me da menos 6, que es negativo. La imagen de 1, ¿qué me da? 8, 10, 15, menos 6, 9, ¿no? Sí, 9. Me da 9, que es positivo. Entonces verifica las hipótesis de Bolzano. Como verifica las hipótesis, ¿qué puedo decir? Puedo decir que se cumple la tesis. ¿Qué dice la tesis? Que existe un C que vive en el abierto, tal que, ¿cuánto vale la imagen de C? 0. 0. Cero. O sea que tiene al menos una raíz. Entonces, al menos tiene una raíz en ese intervalo. Eso me dice Bolzano. Bueno, bien, ya probé que tiene. Pero Bolzano me dice, tiene al menos una. No me dice cuál es, pero tampoco me dice si tiene 2, 3, 5, 10 o 24. Entonces voy a aplicar el teorema de Rolle para probar que es única esa raíz. ¿Cómo hago para probar que es única? Bueno, vamos a decir, tomo un intervalo x1, x2 que viva adentro del 0,1. Igual no, porque las imágenes no son iguales. Entonces igual no, pero incluido en el 0,1. Tal que, ¿qué tiene que cumplir? Para que se Que sea verifique. continua. Que sea continua en el cerrado, derivable en el abierto y Y que las imágenes sean iguales. Muy bien. F es continua en el cerrado, seguro, porque F es continua en R. Derivable en el abierto, también, porque los polinomios son derivables, ¿no? En cualquier intervalo abierto que uno elija. Y voy a decir que f de x1 es igual a f de x2. ¿Por qué esto lo voy a decir? Porque eso es lo que me pide el teorema de Bolzano. ¿Me siguen hasta ahí? De Rolle no sería. El teorema de Rolle. Sí. Me la agarré con Sí, sí. Bolzano. ¿Sí? Y vamos a suponer que estos dos valores iguales, que yo estoy diciendo que tienen, son 0. O sea, voy a suponer que tiene dos raíces. ¿Por qué? Porque yo ¿qué quiero probar? Quiero probar que es única la raíz. Entonces, una forma de probar que es única es aplicar el teorema de Rolle y suponer que tiene dos. Digo, bueno, esta imagen, Claro, si los dos tienen imagen 0, significa que las dos si son los dos raíces. me dan imagen 0, los dos son raíces y la imagen es única. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle si todo esto se cumple? Que hay dos raíces. No, no.
A ver, el teorema de Rolle dice, agarrar un intervalo donde la función sea continua en el cerrado, derivable en el abierto y las imágenes sean iguales. Yo elegí el intervalo con 2 raíces, ¿sí? Y ahora, Ok. como cumple las hipótesis de Rolle, ¿qué dice la tesis? ¿Qué tiene que Que pasar? existe un C que pertenece a ese x1, x2, Intervalo. Bien, Con bien. pendiente cero. tal que la derivada en el punto sea 0. Cero. La derivada en C. Le voy a poner C1, porque no tiene por qué ser el mismo C que usamos acá, ¿eh? Ah, ok. Existe un C1 que vive en el abierto donde la derivada vale 0. Perfecto. Bueno, entonces, si tomo estas condiciones, se tiene que cumplir esto. A ver, derivemos. Derivemos la función. Es esta. ¿Cuánto me da la derivada? 10x cuarta más Más 24, Más 24 24x x cuadrado. cuadrado. Más 5 menos. más 5, Menos 0. cinco. O sea, nada. nada más. Ahí terminó. ¿Y esta función vale 0 en algún momento? Mira, todos los exponentes me No, dieron no puede ser. positivos. No. Positivos no, pares, ¿no? O sea que el resultado va a ser siempre positivo. Tenés Y que aunque seguir la x derivando. valga 0, esto me va a dar 5. O sea que esta es siempre positiva. Nunca es 0. Ah, ok, está bien. Entonces, esto es absurdo, lo que yo dije. Y el absurdo, que es este, que la derivada valga 0, porque nunca es 0, surgió de suponer ¿qué cosa? ¿Qué tiene Que solo una Tiene raíz? 2 raíces. 2 raíces. Ah, no, que tiene 2. Entonces, la raíz es única. Y no puede tener más de 2. No puede tener más de una. No, en este caso sí, pero en otro caso no puede tener más de 2 Y yo raíces. supuse que tenía 2. Con el mismo Claro, por eso. razonamiento, si supones que tiene 3, agarras 2 y haces el mismo razonamiento y llegas a un absurdo. O sea que no puede tener más de una. ¿Sí? ¿Se ve lo que digo? Y además, fíjense, ustedes me van a decir, pero profesora, usted tomó este intervalo. ¿Y quién le dice que en otro intervalo quizás haya más raíces? Bueno, puedo asegurar que la raíz es única también, porque la derivada es siempre positiva. Entonces, ¿cómo es la función? Creciente. Siente Creciente como. estrictamente. Estrictamente. Bien, f es estrictamente creciente. En todos los reales, no en el intervalo donde yo estoy trabajando. Siempre crece. Y si una función siempre crece, ¿cuántas veces puede llegar a cortar al eje de las x? Una. No puede cortarla en más de una. Es estrictamente creciente. O sea que no sé qué forma tiene, pero va a crecer todo el tiempo. ¿Está bien? ¿La derivada estamos hablando? No, la derivada es positiva. ¿Sí? Y el teorema que nosotros vimos que relaciona la derivada con el crecimiento dice que si la derivada de una función es positiva para todo el dominio, la función crece en todo el dominio. Y crece estrictamente, porque además no es mayor o igual a 0, es mayor estricta a 0. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Esta sería una aplicación del teorema de Rolle para demostrar por el absurdo que algunos polinomios tienen raíces únicas. Pero tengo que primero probar que tiene raíz aplicando Bolzano y después que es única aplicando Rolle. Siempre Este- se demuestra así, profe, con un absurdo, como nos explicaste antes, ¿no? Es En lo más estos común sería. ejercicios de polinomios, sí. Por Ok. reducción al absurdo. Supones que tiene 2 y después llegas a un absurdo y entonces tiene 1. Ok. Bien. Teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange. ¿Cómo aplicamos el teorema de Lagrange? Esperen que enchufo la compu porque se me está acabando la batería.
Y con esto, Lagrange y Cauchy y terminamos. ¿Sí? Y nos queda para la clase que viene el teorema del L'Hopital, que es el que más aplicaciones tiene y el que es más largo para explicar. ¿Sí? Sí, para indeterminaciones serán. Exacto. Bueno, teorema de Lagrange o de los incrementos finitos o del valor medio del cálculo diferencial. Cualquiera de esos títulos hablan del mismo teorema. ¿Y qué dice este teorema? Bueno, dice, si tenemos una función, como siempre, continua en el cerrado, derivable en el abierto, entonces, dice Lagrange, va a existir un punto C interior al abierto, tal que la variación que experimenta la función al pasar de A a B es igual al producto de la derivada de la función por la amplitud del intervalo. Bueno, en palabras. En símbolos, ¿qué quiere decir eso? Si la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, o sea que las hipótesis de Lagrange son dos nada más. ¿Sí? Continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces va a existir un C interior al abierto, donde f de b menos f de a es igual a la derivada de la función en C por b menos a. B menos a es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Y esto es el cambio que experimenta la función al pasar desde el punto A hasta el punto B. Esa sería una manera de escribir la tesis del teorema de Lagrange. Otra manera de escribirla sería esta. Si nosotros despejamos f' de C, pasamos el b menos a dividiendo y nos queda f de b menos f de a sobre b menos a. Eso me da la derivada. Y fíjense que el teorema de Rolle que vimos recién es un caso particular del teorema de Lagrange. Porque ¿qué pedía Rolle en estas hipótesis? Además de estas dos condiciones, ¿qué más pedía Rolle? Que las imágenes sean iguales. Que las imágenes sean iguales. ¿Y qué pasa en esta fórmula si las imágenes son iguales? ¿Cuánto da esta cuenta? 0. 0. F' de C vale 0, dice Rolle. Lagrange es como más amplio que Rolle, porque lo hace para cualquier valor A y B, no importa si son o no son iguales. Si son iguales, se cumple Rolle. Y si no son iguales, se va a cumplir el teorema de Lagrange, que no es para valores donde las imágenes sean iguales. Bueno, ¿se entendió lo que dice el teorema? Que la derivada se puede calcular de esa forma. Ahora, geométricamente, vamos a ver por qué la derivada se puede calcular de esa forma. Interpretación geométrica. Fíjense. La imagen de A está acá, la imagen de B está acá, no son iguales. Puedo trazar la cuerda, y lo que me dice el teorema es que va a existir un punto C donde la derivada tenga la misma pendiente que la de esta cuerda. La misma pendiente que la de la cuerda que uno de esos puntos. Fíjate, existe un C que pertenece al abierto donde la derivada en C, que es la pendiente de esta recta, es igual a la pendiente de esta cuerda, porque es f de b menos f de a sobre b menos a. La pendiente de esta cuerda, ¿quién es? La variación en y, f de b menos f de a, sobre la variación en x, b menos a. ¿Se entiende? O sea que la recta tangente va a ser paralela a la cuerda. Eso es lo que dice la interpretación geométrica. El primer miembro es la recta tangente al gráfico de f en el punto CF de C. Y el segundo miembro es la pendiente de la cuerda, que pasa por estos dos puntos. Y fíjense que si f de A y f de B coinciden, esta cuerda va a ser horizontal y la recta tangente va a ser horizontal y ahí tendrían Rolle, ¿no? Rolle, Sería un claro. caso. Es lo único que cambia entre esos dos, ¿no? Claro. Ok. Sí, ese gráfico que vimos, que se invierte para máximo y mínimo. Sí, se mueve, se ponen en distintos lugares las imágenes de A y B. Claro. Así que geométricamente la recta tangente en ese punto va a ser paralela a la cuerda. Este teorema de Lagrange
con esta interpretación geométrica se usa para resolver muchos ejercicios que tienen en la guía. Y también, igual que rol, el punto no puede llegar a ser único o no, porque lo que dice el teorema es existe al menos uno. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este otro ejemplo hay dos puntos C. Dos puntos C que cumplen que la recta tangente es paralela a la cuerda, ¿ven? Se verifica para dos puntos. Lo que dice el teorema es que al menos un punto existe, pero puede haber más. Lo mismo que rol. ¿Sí? Bueno, ¿para qué lo podemos aplicar? Bueno, hay algunos ejercicios que te dicen considerar si se verifica o no el teorema de Lagrange en algún intervalo. Entonces, por ejemplo, acá me dan una función partida y me dicen, ¿se cumple las hipótesis de Lagrange en 0,2? Si se cumplen, se cumple la tesis, y si se cumple la tesis, hallame el valor de C que verifica el teorema. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que verificar en las hipótesis de Lagrange? Que sea Primero que es continuo. cerrado, que sea continua, claro, en el cerrado. Continúa en el cerrado. 0,2. Bueno. Esta función está partida. Está partida en 1 en particular. Entonces tengo que ver qué pasa en 1, que es el punto donde se parte. En 1, ¿es continua? Bueno, veremos. F de 1 la puedo calcular en cualquiera de las dos, porque fíjate que el igual lo tengo en las dos. Quiere decir eso que me va a dar lo mismo, porque si no, no sería función, ¿no? Si reemplazo por 1 acá, me da 1. Y si reemplazo por 1 acá, me queda 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. O sea, puedo buscar la imagen en cualquiera de los dos. Imagen tiene, segundo, el límite para x tendiendo a 1 de la función, lo tengo que abrir y buscar laterales. ¿Por qué lo tengo que abrir y buscar laterales? Pues está partida. Porque está partida y porque alrededor de 1 cambia la fórmula de la función. 1 por derecha sería acá. 1 sobre x. 1. Me da 1. 1 por izquierda, 3 menos x cuadrado sobre 2, me da 1. También, tú sabes que es continuo. Por lo tanto, el límite coincide con la imagen. Ambos me dan 1. Es continuo. F es continua en x igual a 1. Bueno, en ese punto que era donde se parte es continua. Ahora, en el 0,1, 0,1 sería a la izquierda de 1, acá. ¿Es continua por qué? O en el... ¿Por qué es continua? A ver, ¿esta fórmula qué es? ¿Un qué? Homogénea. No. Homográfica, que No, abajo hay un 2. Es un polinomio. Es polinómica, muy bien. ¿Por qué es polinómica? Los polinomios son continuos en todos los reales. Así que en el 0,1, o sea, a la izquierda del 1, es continua por ser polinómica. A la derecha del 1 ahora, en el 1,2, es continua, ¿por qué? Porque es homográfica con denominador distinto de 0. En ese intervalo el denominador nunca va a ser 0. Porque el denominador vale 0 en 0 y no estoy jugando con el 0 ahí. Por lo tanto, conclusión, es continua en el cerrado 0,2. Cumple la primera de las hipótesis de Lagrange. Segunda hipótesis. ¿F es derivable en el abierto? Segunda condición. Bueno, en el 0,1, abierto, ¿no? En el 0,1 es derivable porque es, ¿qué cosa? Continua. Polinómica. Polinómica. Polinómico. En el 1,2 es derivable por ser Homográfica. Ya homográfica. cuando es continua, ya igual es derivable, ¿no? No, si es derivable es continua. Si es continua puede no ser derivable. Acordate módulo de x.
No es suficiente, Es. es necesario. ¿Y qué pasa en el 1? En el 1 se parte. Entonces, ¿cómo se estudia la derivabilidad de una función en un punto donde se parte? ¿Qué tengo que hacer? Y la derivada en el punto. La derivada por... ¿Puedo usar regla práctica? Por definición. Por definición. En el punto donde se parte, tengo que derivar por definición. Bueno, entonces voy a derivar por definición. Lo voy a hacer en verde. F' de 1 por la derecha. Va a ser el límite para x tendiendo a 1 por la derecha, de f de x, que va a ser 1 sobre x, menos f de 1, que es 1, sobre x menos 1. Ahí sacamos el común denominador. Me queda 1 menos x sobre x por 1 sobre x menos 1. Esto lo puedo simplificar, pero el signo es distinto, o sea que ¿qué me va a dar? Menos 1 acá. Así que la derivada me da menos 1 por derecha. Voy a derivar por izquierda. Límite, cuando x tiende a 1 por izquierda, de f de x, que es 3 menos x cuadrado sobre 2, menos f de 1, que es 1, sobre x menos 1. ¿Sí? Bueno, hago la cuenta en el numerador. ¿Qué me queda? 0. Saco como un denominador 2 y me queda 3 menos 2. 1 menos x cuadrado me queda, ¿no? Sobre 2 por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el X de abajo se te va. No, te da 0 abajo, ¿no? Ahí me queda 0 sobre 0. ¿Qué tendría que hacer? Es una indeterminación. ¿Por Claro. qué 2 por x menos 1? ¿Por qué 2? Y porque saqué como un denominador 2 en la parte de arriba. Sí, pero ¿por qué lo pusimos en la parte de abajo? Y porque hice 2 fracción de fracción, para no estar poniendo una Ah, fracción ok. arriba y otra abajo. Fíjate si lo entendés, cómo quedaría. Estamos estudiando la derivabilidad. ¿Está bien? Sí, sí. Si necesitas que la haga esa cuenta, la hago, ¿eh? No te preocupes. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y ahora qué hago entonces? Para simplificar. Porque es Diferencia de indeterminado. cuadrados en el numerador. ¿Puedo factorizar el numerador? Sí, es diferencia cuadrada. Bueno, 1 menos x por 1 más x. Se Bueno, va el entonces, x menos 1. Ah, no. claro, este se va con este, pero como los signos están al revés, me va a dar menos 1, ¿no? Claro. Sí. Y como x tiende a 1, me queda 1 más 1, 2. Sobre 2, 1 por 1. menos 1, menos 1. Por lo tanto, existe la derivada en 1 y vale menos 1. Y como es derivable en 1 y es derivable en el 0, 1 y en el 1, 2, ya está entonces. ¿Es derivable dónde? En el abierto. En el abierto 0, 2. Verifica las hipótesis del teorema de Lagrange. Listo. Entonces, como verifica las hipótesis, ¿qué dice el teorema? ¿Cuál es la tesis? Que existe Existe un C en el Existe un abierto, ¿Sí? tal que la derivada se puede calcular Con esa la fórmula cuenta. es sí, f de b menos f de a sobre b menos a. Perfecto. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, vamos a eso entonces. Entonces, existe un C que vive en el abierto, 0, 2, al menos 1, tal que la derivada en C se puede calcular como f de b, que sería f de 2,
menos f de a, que sería f de 0, sobre b menos a, que sería 2 menos 0. Entonces, la derivada se puede calcular y me va a dar esta cuenta. La imagen de 2, ¿cuánto vale? ¿Dónde busco la imagen de 2? Abajo. Acá, Un medio. Un medio. un medio. Menos la imagen de 0, que la voy a buscar acá, que me da 3 medios, ¿no? 3 medios. Sobre 2. ¿Cuánto da esta cuenta? Menos 1. Menos un medio. Menos un medio, claro. Muy bien. Entonces Roll me dice, bueno, va a existir un valor de C donde la derivada va a tener la misma pendiente que la de la cuerda que une los dos puntos. Y ahora me dice, bueno, entonces encontralo ese C. Encontralo. ¿Cómo hago para encontrarlo? Necesito la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? Bueno, como es partida, si X vive en el 0, 1, que sería este primer cachito, yo estoy buscando la derivada acá, ¿no? En este intervalo. Si X vive en 0, 1, en esa parte del intervalo, ¿cuánto vale la derivada? Y tengo que derivar esto. Por regla, ¿cuánto vale la derivada? Menos 2x. Menos 2x sobre 2. O Ah, sea, Menos X. menos x, ¿están de Menos acuerdo? x. ¿Sí? El que no lo ve hace la distributiva, miren. Derivo esto, la derivada de una constante es 0, y acá me queda menos 2x sobre 2, menos x. Bien. Si x vive en el abierto 1, 2, la derivada es la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x cuadrado. Bien, menos 1 sobre x cuadrado. Si x vive en el 1, 2. Y si x vale exactamente 1, ¿cuánto vale la derivada? Menos 1, que la calculamos recién, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Esa es la función derivada. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la derivada puede llegar a valer menos un medio? Tendría que igualar cada una de esas fórmulas a menos un medio, menos la del medio porque es menos 1, ya sé que menos 1 no es menos un medio. Entonces, por ejemplo, empecemos por la primera. Si menos x vale menos un medio, ¿cuánto vale x? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Un medio vive en el 0, 1? Que es donde está definida esta primera rama. Sí. Sí. Entonces este C me sirve. Un medio puede ser uno de los C. Si es que es el único o puede haber otro. Y el otro que puede haber es este. Si menos 1 sobre x cuadrado vale menos un medio. Entonces x cuadrado vale 2, aplico raíz, módulo de x vale raíz de 2, entonces tengo dos opciones. Raíz de 2 y menos raíz de 2. Menos raíz de 2 no vive acá, en el 1, 2, así que este no me sirve. ¿Y raíz de 2 vive en el 1, 2? Sí. Sí. Entonces tengo otro C. Este sería C1 y C2 es raíz de 2. Tengo dos valores que verifican el teorema de Lagrange, que cumplen que la derivada vale en ese punto menos un medio. ¿Se entendió? Sí. Tengo una consulta, profe. ¿Cómo habías hecho para sacar la derivada de 1? ¿Qué son estos valores? Que ahí me... La derivada de 1 la hice por definición. 1 por derecha me dio menos 1, 1 por izquierda me dio menos 1, entonces concluí que está bien. existe la derivada y que vale menos 1. Ok. ¿Está bien? Bueno, y esta sería una aplicación del teorema de Lagrange.
Larguito Profe, la aplicación. Sí. una pregunta, ¿por qué habíamos igualado a -1/2 ahí al final? Me perdí un poco ahí. Bueno, porque según Lagrange, si se verifican las hipótesis, existe un valor C, al menos, donde la derivada se puede calcular con esta cuenta. F de B menos F de A sobre B menos A. Hicimos esta cuenta y nos dio -1/2. Ah, está bien, Entonces, sí. la derivada en algún valor de C me tiene que dar -1/2. Y después derivamos, igualamos a -1/2 y encontramos esos valores, que en este caso eran 2. Al menos uno tiene que haber. A veces hay más de uno. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ok. ¿Para qué otra cosa se puede aplicar el teorema de Lagrange? Bueno, el teorema de Lagrange se usa para algunas demostraciones medios raras, que son las que están en el ejercicio, ya les digo, en la guía. Ya les digo en qué ejercicios se pueden aplicar las demostraciones del teorema de Lagrange. Que son, a ver, teorema de Lagrange. No los estaría encontrando, mira qué bueno. Acá. El ejercicio 6 dice, utiliza el teorema de Lagrange para probar que, y hay unas desigualdades medio extrañas. Esas desigualdades se verifican usando el teorema de Lagrange, ¿sí? Y vamos a hacer una que no está en la guía, como para que vean cómo se hace. Es uno de los usos feos que tiene el teorema de Lagrange. Bueno, si lo entendieron y pensamos en el dibujito, fíjense cómo sería este dibujito. A ver. Voy a trabajar en el 0,2. La imagen de 1 vale 1, habíamos dicho. Sí, la imagen de 1 vale 1. Para los menores a 1 tengo una parábola, ¿no? Cóncava hacia abajo, ¿sí? Que la puedo escribir como -1/2 de x cuadrado más 3/2, ¿no? Es una parábola cóncava para abajo. La imagen de 0 es 3/2, que es 1,5, así que arrancará de acá. Y no me interesa mucho el detalle, pero si es cóncava para abajo y pasa por este punto, ¿y el vértice dónde va a estar el vértice de esta parábola? Bueno, esta parábola está subida, pero no está desplazada en forma horizontal, está subida, por lo tanto este es el vértice. Si es cóncava para abajo, acá voy a tener algo así, en este primer pedacito. Y la segunda, 1 sobre x, es una función homográfica que tiene esta pinta. Por lo tanto, acá, en esta parte positiva, va a tener esta pinta así. La imagen de 2 es un medio en la homográfica. Así que va a ser una cosa así. ¿Ven? La forma. Sí. ¿Y qué es lo que me dice el teorema de Lagrange? Me dice que si yo trazo la cuerda, esta, va a haber un puntito acá que tenga la recta tangente paralela y otro puntito acá, que son los que encontramos nosotros. Uno que encontramos era un medio, y el otro que encontramos es raíz de 2. Encontramos dos puntos, según el teorema de Lagrange, donde la recta tangente a la curva es paralela a la cuerda que une estos dos valores. ¿Se ve? Gráficamente fácil, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, esta sería la demostración usando el teorema de Lagrange. Dice, demostrar que, usando Lagrange, el seno de x menos el seno de y en módulo es menor o igual que x menos y. Estas demostraciones son medio tiradas de los pelos, pero ¿qué hay que hacer? Hay que definir una función y hay que definir un intervalo donde aplicar el teorema de Lagrange.
¿Qué función es la que juega acá? La función es seno de x. Igual al seno de i. Tiene que ser igual a i. No, porque si vos querés usar Lagrange, vos pensás que esto va a ser f de b menos f de a sobre b menos a. Algo con eso Ah. tiene que ver, porque vos tenés que armar la tesis de Lagrange, o sea que algo de eso tiene que haber. Entonces la función sería seno de x. ¿Y el intervalo quién es? Donde voy a trabajar si el seno, la f de b me da seno de x y la f de a me da seno de i. Y X. El intervalo sería ix. ¿Ven? Hay que rebuscársela para ver dónde voy a trabajar. Por ejemplo, la función es continua en reales y derivable en reales, porque es la función seno de x. Así que ahí no voy a tener ningún problema. Va a ser continua y derivable en las opciones de las hipótesis de Lagrange. Si es continua en reales, entonces va a ser continua en ix, en cualquier intervalo que se me ocurra. Y si es derivable en reales, va a ser derivable en el abierto. ¿Sí? Sí. Verifica las hipótesis. Joya. Entonces, ¿qué puedo decir? Que existe un C que vive en el abierto, tal que la derivada en C, ¿a qué es igual? Y acá es donde armamos un poco algo que tenga que ver con esto que me dieron. A ver, la derivada de C, ¿a qué es igual? F de B, seno de X, menos F de A, seno de I, Bueno, ahí. sobre B menos A, B menos A, que sería X menos menos Y. I. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, esto me dice el teorema. Ahora yo de esta igualdad tengo que pasar a una desigualdad. O sea que ahí me complico un poco. Yo sé que C vive en el abierto, por lo tanto C está entre I y X, ¿no? Es un número entre I y X. ¿Y a qué es igual f' de C? Bueno, derivemos. ¿Cuál es la derivada del seno de X? Seno. X. ¿Cómo? Coseno X. Coseno de X. Muy bien. La derivada de X es coseno de X. O sea que esto lo puedo reemplazar por el coseno de C. ¿Está bien? Pero el coseno Sí. de C, el coseno de C o el coseno de Pepe o el coseno de cualquier cosa, en módulo, ¿es menor o igual a 1? ¿Sí o no? Sí. Siempre, el coseno de cualquier cosa es menor o igual a 1 en módulo. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Bueno, puedo aplicar módulo. Aplico módulo, si es una igualdad, aplico módulo y se verifica la igualdad. Y entonces, como esto es menor o igual que 1 y es igual a esto es menor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Por carácter transitivo. Bueno, entonces ahora el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. Ahí. Y lo único que me falta para llegar a demostrar esa propiedad es pasar el x menos y, que está dividiendo, multiplicando acá. Y lo puedo pasar alegremente. ¿Por qué? O es módulo. Es Porque es positivo, no te módulo, va a cambia. ser siempre positivo, ¿no? Y no corro ningún riesgo porque x es distinto de y. Esto nunca va a ser 0. ¿Por qué x es distinto de y? Porque estoy hablando de un intervalo. Y si estoy en un intervalo, si los dos valen lo mismo, no tengo un intervalo, tengo un punto. O sea, es más, puedo decir que x es más grande que y. Porque es el intervalo y x. Bueno, y ahí lo demostré. Queda entonces demostrado usando el teorema de Lagrange, que uno cuando ve esto así dice, ¿y cómo aplico ese teorema? Bueno, el secreto está en ver cuál es la función que vas a usar y el intervalo, de acuerdo a las letras que te den acá. Porque acá también te podían haber puesto el seno de B menos el seno de A menor o igual que B menos A, pero te avivarías más rápido. Entonces, te ponen X e Y para que lo pienses un poco más. Y después el otro secreto es esta derivada, calcularla,
Y en base a esta relación, o en base a lo que te dé la derivada, que en nuestro ejemplo fue en base a lo que me dio la derivada, que me dio coseno, y yo ya sé que es menor o igual a 1, con esta condición y con esta condición, se pasa de una igualdad a una desigualdad, que es la única forma, porque si no, ¿cómo pasás de una igualdad a una desigualdad? Bueno, viendo lo que pasa con esta derivada. ¿Está bien? Así que este ejemplo les va a servir como guía para poder resolver el ejercicio 6, les dije, ¿no? De derivada segunda parte, que dice, utilizando Lagrange, probar qué. A ver si les sale el 6 segunda parte. Bueno, y nos falta Cauchy, que este solamente les digo cómo es el teorema, porque no tiene muchas aplicaciones, y sirve para demostrar la regla del L'Hopital, nada más. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? Dice, si tenemos dos funciones ahora, continuas en un cerrado y derivables en el abierto, donde la derivada de la segunda nunca se anula, entonces va a existir un punto C interior al intervalo, donde el cociente entre las variaciones de las funciones f y g al pasar de a a b es igual al cociente de sus derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Hipótesis. Tengo dos funciones. Dos ahora. El único teorema que trabaja con dos funciones es Cauchy, por ahora. Después vamos a verlo. Esas dos son continuas en el cerrado y derivables en el abierto. Y la segunda, G, nunca se anula en ese intervalo abierto. ¿Y qué dice el teorema? El teorema dice, va a existir un punto en el abierto donde f de b menos f de a sobre g de b menos g de a se va a poder escribir como la derivada de f en c sobre la derivada de g en c. Eso dice el teorema. ¿Sí? ¿Qué observaciones podemos hacer de este teorema? Bueno, primero, este teorema es una generalización o una ampliación del teorema de Lagrange. Si en el teorema de Lagrange a G la llamás X, si G es la función X, ¿quién sería G de B? B. ¿Quién sería G de A? A. O sea que acá me quedaría B menos A. ¿Y quién sería la derivada de G? 1. O sea que en el fondo me quedaría f de B menos f de A sobre B menos A igual a f' de C. O sea que si la función G es la identidad, tendríamos el teorema de Lagrange. Por lo tanto, Cauchy lo que hizo fue estirarlo para cualquier otra función que no sea la identidad. Y pedir que la derivada es distinta de 0 para todo x de AB, me dice que este denominador que tengo acá nunca va a ser 0. Pero la pregunta que habría que hacer, o que un alumno debería hacer, sería esta. ¿Y por qué no pido que g de b menos g de a sea 0? O sea, el teorema me garantiza que esta nunca es 0, porque lo dice la hipótesis, ¿no? G' nunca es 0 para ningún valor del abierto. ¿Y por qué no me dice que este no tiene que ser 0? Porque si este fuera 0 no existiría el teorema. Bueno, ¿por qué no me lo dice? Fíjate, si fuese igual a 0, g de a sería igual a g de b. Se cumplirían las hipótesis de Rolle, y entonces existiría un valor donde la derivada se anularía, ¿no? Porque ¿qué dice Rolle? Si la función g es continua en el cerrado y derivable en el abierto, y además g de a es igual a g de b, ¿qué pasa? Existe un c donde la derivada se anula. Y esto es absurdo, porque ya dijimos que la derivada nunca se anula. ¿Está bien? Por lo tanto, no hace falta pedir que g de b sea distinta de g de a, porque tiene que serlo siempre, si no, estarías contradiciendo esta hipótesis, según Rolle. ¿Ahí está? ¿Se entendió este teorema? Sí. Hola. Bueno. Sí. Bien. No tiene, este teorema no tiene interpretación geométrica. No hay interpretación geométrica para Cauchy. Es un teorema analítico. Perfecto. Con lo visto en esta clase pueden hacer del 1 al 8
y del 12 al 13. Anoten bien porque no es mucho lo que pueden hacer. Con todo lo que vimos pueden hacer poquito. Del 1 al 8 y del 12 al 13. Del TP número 4, parte 2 sería, ¿no? Bueno, gracias por la atención y nos vemos la próxima clase. Traten de trabajar lo más que puedan y en la próxima, si hay dudas, las charlamos. ¿Sí? Les pido disculpas que me estiré un poquito más con la clase hoy. No hay problema, profe. Nos Tranqui. vemos el lunes que Bueno. viene. Vamos, profe. Nos vemos, Buena profe. Buena semana. semana. Buena Qué bien. semana. Profe. Nos vemos. buena semana. Nos Chao. vemos. Chao, profe. Había una Chao, alumna profe. que me había pedido ejercicios extras, no sé si los viste, que los subí, tipo parcial. Sí, los vi anoche, creo que los vi. Bueno, Nancy, ponételos a hacer y cualquier duda me consultas, ¿ok? Gracias, profe. Que Chao, estés buena bien. semana. Chao.